El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Y qué significa servir? Significa realizar un trabajo, ¿verdad? Servir es trabajar para ayudar a alguien, en beneficio de alguien. Servir es buscar el bien de alguien mediante un trabajo con que se le ayuda. ¿Y qué es esto sino poner en práctica el amor? El amor es servicial, nos dice San Pablo. El amor busca servir, porque igual que la fe sin obras está muerta, el amor si no sirve no es amor. El amor trabaja, y el Señor Jesús se lo dijo a los judíos cuando le acusaban de obrar en sábado contraviniendo la ley, cuando lo que estaba haciendo era cumplir la ley a perfección, porque el sentido de la ley era salvar a los hombres, rescatarlos de la conducta que los separaba de Dios, y él lo que venía es a salvar a los hombres. Su servicio tiene que ver con sanar, perdonar, rescatar, iluminar, enseñar la verdad, salvarnos. Y esto es lo que les decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y este es el trabajo del amor. Y nadie puede oponerse al amor, porque oponerse al amor sería no solo ir contra ese servicio, sino ir contra Dios mismo. Dios es amor. Ir contra su sagrado corazón que nos ama y por eso nos busca y por eso nos sirve. Pero claro, para eso hay que dejarse amar. Y si Él ha venido a servir, hay que dejarse servir, porque nos queremos dejar amar, dejarnos servir. Pero eso significa que si el Señor nos sirve iluminando nuestra oscuridad, tenemos que acoger su luz y dejar la oscuridad. Si el Señor nos sirve queriendo sanar nuestras heridas, tenemos que acudir a Él, nuestro médico del alma, del cuerpo, del espíritu, para que sane nuestras heridas. Si el Señor nos sirve perdonando nuestros pecados, tenemos que entregarle nuestros pecados y dejarnos amar y servir con su perdón sanador, con su absolución, con la vida nueva que nos ofrece, con la gracia que se renueva cada vez que vamos a su encuentro y la recibimos. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Este es su deseo, lo que hay en su corazón. No recibir, sino dar. Como decía San Pablo, hay mayor alegría en dar que en recibir. Y el gozo del Señor es completo en nuestro bien, en nuestra salvación. Y para esto el Hijo de Dios se encarnó. Pero ¿cómo realizó ese servicio? Pues Isaías lo profetizó. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. El servicio de Cristo en plenitud se compendia en un sacerdocio, como dice la carta a los Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino probado en todo, menos en el pecado. Es decir, un sumo sacerdote capaz de realizar la mediación perfecta entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, buscando con su servicio realmente expiar nuestros pecados y encontrar el favor de Dios para la humanidad. Y esto lo ha hecho. Este servicio, este trabajo lo ha realizado. ¿Y cómo lo ha hecho? Aquí lo dice Isaías, cargó Él nuestros crímenes. No simplemente, sacrificó un animal y poniendo las manos sobre el animal, diciendo, bueno, la culpa de todos nosotros sobre este animal. Él, el inocente, sin culpa, no tenía necesidad de hacer ese sacrificio, sino que lo hizo en nuestro favor, siendo él inocente, y no buscando algo que sacrificar, porque no había nada capaz de expiar nuestra culpa. Pero él sí, y él se ofreció. Él es el Cordero inocente que, siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, al mismo tiempo es el sacrificio, es la víctima.
Su servicio por amor llega hasta el extremo de entregarse por mis pecados, por nuestros pecados, los de cada hombre, los de cada momento de la historia, a lo largo de todas las épocas de toda la humanidad. Hoy, por mí, por cada uno de nosotros, para que nosotros, cada uno, si creemos en Él, por su mediación, por su sumo sacerdocio, seamos libres del pecado, de la condenación, de la muerte eterna, rescatados de la conducta necia heredada de nuestros padres, del mundo, que dice San Pablo. Y esto lo ha hecho en la cruz. Por eso, el altar de la cruz es donde el sumo sacerdote se ofrece a sí mismo como víctima, como cordero inocente, al Padre por nosotros. Este es el máximo servicio y, por tanto, aquí está el amor más grande, hasta el extremo. No puede haber mayor amor. Y esto lo ha hecho el Señor. Podía hacerlo, pero además quiso hacerlo. Se entregó voluntariamente por nosotros. Ciertamente, cuando Él dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, está diciendo la verdad. No son palabras, son hechos. Hechos históricos, hechos reales, hechos que tienen una consecuencia para nosotros hoy, para todos los que creemos en Él y nos acogemos a su servicio, a su amor, a su redención. Él ha dado su vida por mí, me ha servido hasta el extremo. Él no ha venido a ser servido, no ha venido como rey a que le obedezcamos, como los jefecillos de este mundo, que quieren imponer su voluntad. Él ha venido a que, sufriendo por mí, sufriendo por cada uno de nosotros, podamos ser libres para ahora poder obedecerle voluntariamente, libres ya. ¿Y qué significa obedecerle? Significa estar unidos a Él, para no separarnos de su amor ya. Es decir, entrar en el amor. No significa someternos a una voluntad tiránica, despótica. Significa aceptar el amor que nos ha amado primero y responder con nuestro amor obedeciendo y uniéndonos, adhiriéndonos con nuestra voluntad a su voluntad, para estar en su reino, porque su reino no es de tiranía despótica, su reino es de amor, de servicio, su reino es de salvación, es de vida. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Esto es el plan increíble que el Padre diseñó, que el Hijo abrazó, que el Espíritu Santo colaboró para que se llevase a cabo. El plan desde la eternidad que la Santísima Trinidad abrazó cuando la caída del hombre, en vez de olvidarse de la humanidad, en vez de destruir a la humanidad, en vez de dejarlos a su suerte, el Padre diseñó este plan que pasa por la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo Eterno, y por su muerte en la cruz. Su muerte sacrificial, su muerte sangrienta, su muerte dolorosísima, atravesando su pasión. No es una pasión dolorosa solo por los dolores del cuerpo, que ciertamente fueron terribles. Según estudios médicos, simplemente lo que el Señor sufrió en el Huerto de los Olivos al inicio de su pasión, cuando sangró por la frente, eso refleja que explotaron las venitas pequeñitas, los capilares que hay en la frente, y eso, según los médicos, supone una angustia tan grande que nadie que sufre esa experiencia y explotan los capilares de ese modo puede sobrevivir más de 15 minutos. Y camino a la cruz, después de ser flagelado, perdiendo litros de sangre, camino a la cruz, tenía que estar muerto ya en el camino, simplemente, no llegar a la cruz. Es decir, fue sostenido por el Padre cuando humanamente los sufrimientos eran insoportables humanamente, no era normal estar vivo, porque tenía que entregar su vida en la cruz hasta el final. Los sufrimientos físicos fueron indecibles, no han sido experimentados por nadie en el mundo, nunca, semejantes sufrimientos. Pero esto no es nada comparado con el sufrimiento moral y espiritual.
que Él sintió en la cruz, que Él experimentó, que Él atravesó. Con el sufrimiento del pecado con que cargó el santo, cargar con todo el pecado, con todos los crímenes de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y además, pues cargando ese pecado, sentir el abandono del Padre en ese momento. Eso no lo podemos entender. Pero con este sufrimiento fue triturado. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento para expiar, para vencer con el amor todo el mal, para derrotar al mal con el sufrimiento aceptado, porque el amor vence al mal, pero lo vence no huyendo, no negándolo, lo vence abrazando la cruz. Y la derrota del poder del diablo y del pecado y del mal está en la cruz. ¿Y qué hay en la cruz? Amor y sufrimiento. Amor hasta el extremo y sufrimiento hasta el extremo. Pero vence el amor y vence la vida, no la muerte. Tenemos un sumo sacerdote perfecto, perfecto, que se ha compadecido de nuestras debilidades. ¿Cómo no vamos a acercarnos ahora con confianza a Él? A su trono de gracia, dice la carta a los Hebreos, para encontrar la ayuda que necesitamos. Pero el camino del cristiano, el discípulo de Cristo, no es distinto del camino del Maestro. No podemos beneficiarnos de su salvación y luego pretender nosotros ser jefecillos, que se imponga nuestra voluntad, que los demás no sirvan a nosotros, sino también entregar la vida por amor y sirviendo a nuestros hermanos, por amor en primer lugar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a Él, en sumisión a Él, para servirle con toda nuestra vida. Y lógicamente ahí el Señor podrá, si estamos triturados, es decir, si hemos muerto a nosotros mismos, si hemos abrazado la cruz, nos hemos negado a nosotros mismos, hemos escogido voluntariamente el mismo camino que Él escogió, de aceptar morir a nosotros para servirle a Él, para trabajar, para servir como Él, el servicio del amor, ahí también Dios podrá usarnos para que seamos instrumentos de su amor y podamos servir a nuestros hermanos. Dios hoy también busca colaboradores. Cuando hizo su entrada en el mundo Jesucristo, en la encarnación, dijo: «He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad». No vino a ser servido, no vino a hacer su voluntad, no vino de paseo, vino a abrazar la cruz, vino a humillarse y a sufrir y a amar sobre todo hasta el extremo, a salvar. Mi siervo justificará a muchos, a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, nuestro amor, si vivimos en Cristo, si hemos recibido su amor y estamos encendidos en el celo santo de su amor, nos debería llevar también a mirar a nuestros hermanos y a querer su bien y por tanto a servir por amor, pero no con nuestro amor, no para hacer nuestra voluntad, no a nuestro modo, sino al modo de Cristo. Como el Señor dice: «He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad». Por el camino que el Señor nos muestre, pero dando no de nuestro servicio, de nuestro amor, de nuestra voluntad, sino la obra de Dios, la obra de Cristo, el servicio a que Él nos llama, a colaborar con Él como Él sabe. Esto es lo que debería preocuparnos, su voluntad, si le amamos. Como el Señor mismo decía: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Que amamos. Que no sea nuestra voluntad propia, que no sea querer ser servidos, ¿verdad?, sino amar, que es donación, que es entrega, que es servicio. Como Cristo, abrazando la cruz, porque no puede faltar la cruz en el camino del cristiano, pero ahí hay vida, ahí hay salvación, ahí hay fruto, ahí hay redención para muchos.
que se extienda el amor de Cristo por toda la tierra, que encienda nuestros corazones y seamos instrumentos de su amor. Así sea.